Estamos de vuelta, amigos, aquí en su programa Tiempo por Su Visión TV. Gracias por permanecer con nosotros. Habíamos dejado una interrogante para nuestro amigo pastor. ¿Qué está haciendo la Iglesia cristiana con respecto a esto? ¿Cómo está levantando su voz para hablar de este problema y la conservación del medio? Yo quiero traer a colación lo que dice Segunda de Crónicas 7:14, donde la palabra de Dios nos dice que si su pueblo se humillare, sobre el cual su nombre invocar y buscare verdaderamente su rostro, el Señor oirá desde los cielos y perdonará su pecado y sanará su tierra. Nosotros estamos viendo que lo que hemos estado escuchando sobre la problemática que hay a nivel mundial es de que hay un problema de pecado. Entonces el hombre tiene que tener ese encuentro personal con Dios para que Dios pueda escuchar y poder sanar la tierra y podamos nosotros convivir verdaderamente con esa armonía en la cual Dios pudo crear al hombre y con el propósito que el cual lo creó, que era tener esa comunión personal con Él. Y es el llamado que se hace a los hermanos y personas. Y terminamos de pasar ahorita la semana donde muchos celebran la crucifixión de Cristo y anualmente lo están haciendo, pero es importante de que verdaderamente puedan tener un encuentro personal con Él y de que le puedan crucificar una sola vez, recibiéndolo como su único y suficiente Salvador, para que podamos vivir en esa tierra en armonía como Dios la creó, que es lo que nosotros vemos en este versículo, que nos dice de que Dios anda buscando ese encuentro con el hombre para poder sanar esos problemas que día tras día estamos teniendo en nuestro planeta. Ok, ingeniero, hay un tratado en Kioto, Japón, que se suscribió entre diferentes países para reducir un poco de aquí a algunos años la emisión de dióxido de carbono. Háblenos de ese tratado, en qué consiste y díganos en especial por qué el país que más contamina en ese sentido no ha querido apegarse a ese convenio. Sí. Bueno, en el año 97 hubo una reunión en Japón, en una ciudad llamada Kioto, y 125 países se reunieron y tuvieron una especie de carta de intención o de acuerdo que se terminó llamando el Tratado de Kioto, donde estas 125 naciones establecieron un compromiso moral, porque realmente es un compromiso de ese tipo, un compromiso que busca algo de la ética, a reducir las emisiones de dióxido de carbono. Ha habido algunos retrasos en el cumplimiento, pero considerando que fue un primer intento, ha sido muy aplaudido. De hecho, en los últimos años, países como China, que en este momento se está acercando y se espera que en menos de 10 años va a apuntalar las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial, y Rusia ya incluso simpatizan con el tratado y están haciendo, por lo menos desde el punto de vista de su expresión política mundial, de su rostro político, grandes esfuerzos para reducir sus emisiones. Sin embargo, la nación que por su industrialización y por su nivel de consumo más emisiones de dióxido de carbono aporta al planeta, como lo son los Estados Unidos, aún no lo han firmado. De hecho, hace apenas 2 semanas hubo una reunión en Bélgica donde se presentaron informes científicos y una de las naciones que desaprobó este informe científico que habla del calentamiento global producto de esas emisiones fue justamente los Estados Unidos y creo que Arabia Saudita también, o sea, productores y grandes consumidores. Yo veo en esto que una de las cosas que nosotros estamos obligados, principalmente como seres humanos que somos, pero como creyentes que somos, es a entender lo que es la corresponsabilidad. Yo soy responsable de lo que está ocurriendo a nivel mundial. Nosotros vivimos en países que, en opinión de algunos, son llamados del tercer mundo, pero nuestras voces en estos últimos años han empezado a ser oídas de una manera diferente. Creo que la Iglesia tiene mucho que decir al respecto, y en eso influye mucho la sensibilidad. Yo lo llamo, lo que leyó el pastor hace un momento, me habla mucho a mí de que Dios espera que yo actúe entendiendo que lo que yo hago, como cuando yo lanzo un vaso de basura a la calle, yo estoy impactándome no solamente a mí mismo, aunque yo en mi carro sigo y dejo la basura atrás, estoy impactando a todos. Una cosa que llama la atención es que hay gente que no tiene ninguna especie de temor de Dios, como lo pudiéramos decir, y sin embargo han entendido ese mensaje. En el año 88, un hombre como Butros Ghali, que en ese momento era el primer ministro de Egipto, él dijo una frase que ha quedado resonando. Él dijo, en el futuro las guerras serán por agua. Se estaba viendo en estos territorios que son tan sensibles a la parte ambiental lo que venía. Y hoy en día uno de los problemas de tensiones que hay en la zona de lo que la gente llama la Tierra Santa es porque el agua del Jordán, el Jordán no es un río que tiene un afluente propio. Las cabeceras que alimentan al Jordán vienen del Líbano y de Siria. Y en esos territorios donde nacen esos ríos, producto justamente de que el Jordán se ha venido salinizando,
y se ha venido reduciendo en su caudal, producto, entre otras cosas, del calentamiento global, eso ha incrementado las fricciones políticas. Yo creo que la Iglesia tiene mucho que decir al respecto, porque es una cosa muy fácil decir, esto es tierra santa, estos son buenos, estos son malos, pero cuando uno va un poco más allá, uno debería entender que Dios nos está llamando a cohabitar este planeta y, como mencionaba el pastor, administrarlo de una manera sabia. Y creo que la Iglesia tiene mucho que decir al respecto. Yo me atrevo a recomendar a las personas que siguen el programa y que tengan interés en el tema, porque hay mucha literatura que ahora ha venido siendo suelta o publicada, que anteriormente era imposible tener acceso a ella, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿puede mostrarlo? Hay un libro que fue recientemente publicado donde se habla justamente de la guerra por los recursos del planeta, y buena parte del contenido habla justamente de cómo se han venido mermando esos recursos naturales producto del alto consumo que existe, y principalmente en este caso de los Estados Unidos. Por ejemplo, los Estados Unidos consumen el 50% de la gasolina del planeta y el 25% de su energía total, pero apenas tienen un 6% de la población. Y en otros casos también hay informes que vienen de Europa, como en este libro donde se habla del asunto alimenticio. Y una última recomendación es una investigación que hicieron 2 periodistas donde se habla del asunto de los contaminantes en las siembras. Una de las cosas que está preocupando mucho es que algunos elementos químicos que se utilizan en los sembradíos son letales para el ser humano. Y además, una vez que esos químicos caen en la tierra, muchas veces las propiedades físico-químicas no vuelven a ser las mismas. Entonces, me gusta mucho el comentario que hizo el pastor de nuestra mala administración como mayordomos de lo que Dios hizo, porque una vez más creo que la Iglesia tiene mucho que decir al respecto. Como dijo usted, no es solamente decir amén y decir gloria a Dios, que eso es así, pero también hacernos voces en el sentido ético. Muy bien. Estamos llegando a la parte final de la entrevista. Todos conocen la historia del arca de Noé, pero muchas veces le damos la vuelta y hablamos más de los animales y de la lluvia. Pero ahí tiene un mensaje muy claro, y es que Dios castiga el pecado. Dios corrige el pecado, y lo hizo de una forma bien seria, pero dio la oportunidad a una familia. Y hubo un hecho allí bien importante. Dios dejó una señal, un arco iris. Romanos capítulo 8, versículo del 20 en adelante, donde nosotros podemos ver de qué manera la creación está siendo sujeta a la administración del hombre, pero vemos de qué manera Dios ha querido tener ese encuentro personal con el hombre nuevamente para poder recuperar. Dice de que la misma creación está gimiendo porque se ve que hay una corrupción, y al hombre estar corrupto, todo lo que el hombre toca también se convierte en corrupción. Entonces, ¿qué es lo que el hombre tiene que hacer? El hombre es reconocer su culpa y buscar ese encuentro personal con Dios, y de esa manera llegar a un acuerdo personal con Dios y poder recuperar aquello que Dios un día entregó puro y sano en manos del mismo hombre. Muy bien. Nos queda poco tiempo. Yo sé que usted es un hombre de fe, ¿no? Y me gustaría que usted dejara un mensaje también a la gente que nos está viendo y escuchando. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos sencillos para poder contrarrestar esto? Bueno, nosotros tenemos que involucrarnos. Tenemos que convertirnos en voceros de la verdad. Nosotros estamos llamados a predicar la verdad. A mí me llama la atención que, por ejemplo, frente a la Casa Blanca en los Estados Unidos, casi todos los días hay manifestaciones de diferente índole. Y en muy pocas de ellas falta un letrero donde aparezca Juan 3:16. Muy pocas. Incluso puede ser una manifestación que no tiene absolutamente nada que ver con las iglesias, pero aparece ese texto. Yo creo que nosotros estamos llamados primero a involucrarnos desde el punto de vista de entender que esta es una situación que nos afecta a todos. El profeta Jeremías vivió un tiempo donde el pueblo fue esclavizado, pero él no escapó a eso. Sí. Él sufrió las consecuencias de aquello. Lo mismo con el profeta Daniel, porque nosotros vemos que en la palabra de Dios, cuando obramos de espaldas a Dios, las consecuencias vienen sobre toda la sociedad, y la iglesia es parte de esa sociedad. Entonces, lo primero es entender que nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, van a vivir también el problema, las consecuencias de nuestra falta de mayordomía hoy en cuanto al ambiente. Eso es lo primero para mí. Lo segundo es entonces, lo segundo sería comenzar a hacer voces éticas a la hora de decir cuáles deben ser nuestros patrones de consumo. Perfecto. No se justifica tanto consumo de emisiones de dióxido, que emiten emisiones de dióxido de carbono, y eso implica que tenemos que buscar cristianos que se preparen,
que entiendan el problema y que se conviertan en voceros incluso públicos. Esa es mi opinión personal. Muy bien, muchas gracias a nuestros invitados de hoy, el pastor Tomás Manrique y el ingeniero José Gil, por su contribución en este tema tan importante. Amigos, si ustedes quieren alguna información, quieren un motivo de oración, pueden escribirnos al número que ven en pantalla, enviarnos su texto mensaje y nosotros podemos responder. Por favor, no se retiren. En el próximo segmento vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a este tema del ambiente. Por acá en su programa Tiempo, en Su Visión TV. Conocer a Dios.